friends, bienvenido. Yo me llamo Ramón, ¿cómo estás? Como pueden ver, estoy en mi baño y obviamente estoy hablando español. Y eso es porque hoy voy a hacer una rutina en español. Yo sé que en enero yo dije que cada mes yo iba a subir por lo menos 2 videos cada mes en español. Y aquí estamos casi en abril y este va a ser el segundo video que yo hago en español. So, sorry, pero aquí estoy. Y hoy decidí que yo iba a hacer mi rutina para aclarar, tratar y disminuir la apariencia de mis manchas de acné, la hiperpigmentación. Entonces voy a enseñarte mis productos favoritos, los ingredientes que debes buscar en tus productos para ayudarte con las manchas. Y realmente va a ser una rutina bien relaxed. Pero antes de empezar, voy a pedir que suscribas a mi canal de YouTube, dale a ese timbre para recibir notificaciones de cuando yo subo más videos en español, dale el thumbs up y abajo en los comentarios dime cuáles son tus productos favoritos para las manchas e hiperpigmentación, y también dime cuáles videos quieres ver en español en mi canal. Para empezar, bueno, yo voy a decir que lo más importante, el producto más importante, lo que yo más te aconsejo, tienes que usar protector solar todos los días. Si no estás usando protector solar cada día, lo que yo te voy a decir en este video no te va a servir, no te va a valer la pena y vas a estar gastando tu dinero. Los rayos UV empeoran la hiperpigmentación y nunca se te van a aclarar las manchas de acné si no te pones protector de sol todos los días. Punto. Así de fácil. Antes de empezar también quiero decir que hay dos tipos de ingredientes, categorías de ingredientes que quieren buscar en tus productos, y esos son los ingredientes que ayudan a aclarar la hiperpigmentación, que ayudan a prevenir o disminuir la producción de melanina que contribuye a las manchas de acné, y esos son ingredientes como ácido acelaico, ácido tranexámico, retinoides, niacinamida, ácido ascórbico, la vitamina C, el extracto de raíz de regaliz y el ácido cógico, y también los exfoliantes. Esos son ingredientes que exfolian la superficie de la piel y ayudan después de tanto tiempo a disminuir la apariencia de las manchas también. Y esos son los ácidos glicólico, láctico, mandélico, también el ácido polihidróxico y el ácido salicílico. Es importante notar que especialmente con los exfoliantes y retinoides no lo pueden usar todos los días o con mucha frecuencia durante la semana, porque pueden causar irritación y inflamación en la piel y eso puede causar más hiperpigmentación. Entonces ten cuidado con eso. Para empezar, vamos a limpiar la cara, el rostro, y yo hago esto en 2 pasos. Yo hago el primer paso con un limpiador de aceite y el segundo paso con un limpiador regular, de gel, de crema, de leche, lo que sea. Pero este es un paso importante porque limpiarte la piel profundamente, correctamente, ayuda a prevenir el acné, y obviamente el acné es una casa de manchas. Voy a empezar con el limpiador de aceite, y este es de Haru. Puedes ver 2 pompas aquí. Y empezamos a masajear todo esto por la cara. Y a mí me gusta usar un limpiador de aceite, primeramente porque tengo la piel más grasa, y por eso también porque yo tengo el maquillaje, el protector de sol, el sebo durante el día. Esto ayuda a disolver todo eso para que yo pueda enjuagarlo y empezar a limpiar mi cara, mi piel, con el segundo paso. Este paso no es necesario, pero como dije, como yo tengo maquillaje y protector de sol y todo eso, para mí es un beneficio usarlo porque no tengo que hacer tanto trabajo para limpiarme la cara. Con esto ya enjuagado, voy a seguir con el segundo paso de limpieza y voy a usar el limpiador de gel de Naturium con niacinamida. Como mencioné, este producto tiene niacinamida y la niacinamida es un ingrediente genial para ayudar en tratar las manchas, y este limpiador, como pueden ver, es una textura de gel pero hace un poquito de espuma, y como yo tengo la piel más grasa yo prefiero esa textura. Pero también si tienen la piel más seca, usualmente yo sugiero un limpiador más de textura de crema como el de CeraVe, pero depende lo que tú quieras, lo que te gusta. Pero lo importante es limpiarte la cara por lo menos 1 minuto. Eso asegura que estás limpiando la piel profundamente, adecuadamente. También no te olvides la línea de pelo, y también acá abajo, ¿cómo se llama esto? Mandíbula. La mandíbula, porque usualmente cuando estás enjuagando la cara se acumula acá abajo el maquillaje, el protector, todo eso, y si no te lo limpias bien, aquí se acumula más acné y eso puede causar más manchas. Y también me gusta la niacinamida porque es un ingrediente que no tan solo ayuda con las manchas, pero ayuda a reforzar la barrera cutánea también, y eso es algo bien importante. Se me lava la cara y ahora vamos a seguir a los tratamientos. Este puede ser un paso un poquito complicado, pero eso es porque se puede usar muchos diferentes productos como tratamientos. Por ejemplo, voy a usar toners, essences, sueros, tratamientos. Y si quieres hacer todo eso, eso está bien, pero usualmente yo recomiendo algo más básico también. Como mencioné al principio del video, hay ingredientes específicos que debes buscar para ayudarte a tratar, aclarar, disminuir la apariencia de las manchas e hiperpigmentación. Y en este paso es donde me gusta verlos. Hoy, como estoy haciendo esta rutina contigo, voy a hacer algo más complicado
complicado. So, vamos a empezar con un toner y este es el Fat Water de Fenty Skin. Me encanta este porque huele riquísimo. Tiene niacinamida y la vitamina C. Ya yo usé el limpiador con niacinamida, pero la niacinamida es un ejemplo de un ingrediente que me gusta usar durante toda mi rutina porque es una manera de ver mejores resultados. Me encantan los tonos porque es una manera de incluir la hidratación en la rutina. Como pueden ver, tengo ese glow que me encanta. Pero ahora vamos a seguir con un essence. Y realmente esto no es un essence, pero yo digo que es un essence. Este es el líquido exfoliante de Naturium con ácido salicílico. Y también me encanta este porque tiene esos beneficios exfoliantes, pero también tiene mucha hidratación. Y como una persona con la piel más grasa, el ácido salicílico es un ingrediente con muchos beneficios, especialmente en prevenir el acné. Y ayuda a controlar la producción de sebo también. Y ahora vamos a seguirlo con un tratamiento. Y este es de Stratia y es el Soft Touch. Y este tiene ácido mandélico y eso es un exfoliante. Usualmente yo no uso tantos exfoliantes durante una rutina, pero como hoy estoy haciendo esto contigo. Y también hace como una semana desde la última vez que yo he exfoliado, es tiempo de hacerlo. Pero el ácido mandélico es mejor para los pieles sensibles, ayuda a exfoliar, pero también tiene beneficios lipofílicos que ayudan a penetrar el poro, específicamente a la gente con la piel seca, y también ayuda con el acné porque tiene beneficios antibacteriales. Otros sueros que me encantan para las manchas, este es de Access Y y es el Dark Spot Correcting Glow Serum, tiene 5% de niacinamida. También tengo este de Skin and Lab y es un suero de vitamina C, también con niacinamida. Eso es un ingrediente bien común. Y dos que quiero mencionar específicamente para las manchas. Tengo este de albutina alfa y este de ácido tranexámico. Los dos son de Naturium y me encanta esos porque, como dije al principio del video, es mejor ver esos ingredientes en combinación juntos porque puede ver más resultados de esa forma. Y estos dos son un buen ejemplo de eso. Este de la albutina alfa tiene niacinamida y también creo que tiene exfoliantes en ese también. Este de ácido tranexámico es otro ejemplo porque tiene ácido tranexámico, ácido cógico, niacinamida y el extracto de raíz de regaliz, que todo eso son ingredientes genial para las manchas, para la melasma, las manchas de acné, hiperpigmentación, un producto genial. Y ahora el último paso, las cremas. Dependiendo en cuál tipo de piel tiene, puede usar una crema más ligera, por ejemplo una crema hidratante, o si tiene la piel más seca y quiere usar una crema más rica, puede usar una crema humectante o crema de noche. Como tengo la piel más seca, usualmente yo prefiero una textura más ligera. So voy a usar este de Sun By Me. Es una crema bien interesante porque tiene alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos y también polihidroxiácidos y extractos botánicos que tienen beneficios contra el acné y antiinflamatorios también. Como pueden ver, es una textura bien ligera en forma de gel, pero me encanta este porque me da los beneficios de humectante, pero no se siente tan pesado en mi piel. Esto es algo que puedo usar durante el día y durante la noche también, pero a veces durante la noche me gusta una textura más rica. So voy a usar una crema de noche también y este tiene retinol. Retinol es un activo que me encanta. Es un ingrediente que te da beneficios contra las líneas finas, contra el acné, el hiperpigmentación y las manchas, también la textura de la piel. Y este es el Sleeping Mask aguacate de Glow Recipe. Y como pueden ver aquí en la mano, es un poquito más pesado, más rica, pero también no es tan pesado tampoco. Me encanta la textura. Y el retinol es un buen ingrediente para el mantenimiento, contra el acné, contra las manchas, que usualmente yo uso como 3 veces a la semana. También se encuentra en el Retinol Complex Cream de Naturium. Esta textura es más ligera que el de Glow Recipe, so usualmente yo uso ese durante la semana. Y también Stratia tiene su Night Shift, que ese viene con ingredientes como centella asiática, ceramidas, para ayudarte no tan solo con los beneficios de retinoides, pero también para reforzar la barrera cutánea también. Y una crema de noche que me gusta usar que tiene alfa hidroxiácidos es este de Glow Recipe, y este es el Watermelon Glow Sleeping Mask. Este es una crema de sandía y me encanta usar este porque huele riquísima, pero también tiene una textura bien interesante. Como pueden ver aquí, no sé si ven, con un gel, pero pegajoso, pero te da beneficios alfa hidroxiácidos para ayudarte en exfoliar la piel durante la noche mientras que duermas, pero con una textura más ligera en vez de una crema de noche. So, este es algo que prefiero usar durante el verano. Y con eso, esa es mi rutina de noche para las manchas e hiperpigmentación. Dime abajo en los comentarios si mencioné uno de tus productos favoritos o cuáles son tus productos favoritos. Y también dime cuáles videos en español quieres ver. No te olvides suscribir, dale ese timbre para recibir notificaciones cuando yo subo más videos en español. Espero que eso va a ser pronto. Gracias. Bye.